política y administrativa en mi municipio. Lo he sido en base al esfuerzo y preparación en el diario andar de mi vida. Nunca he negado mis orígenes humildes. Aquí nací en la calle Paisano número 13. No creo en las imposiciones porque nunca creeré en la corrupción, así como no creo en la herencia del poder y del nepotismo que da como resultado pérdida absoluta en competencias electorales. Hoy es el día del municipio de Nezahualcóyotl. Hoy es el día de la militancia que durante décadas ha sido leal. Hoy es el día de la militancia cuya disciplina ha sido ejemplar al Partido Revolucionario Institucional. Pero también, amigas y amigos, es el día que Nezahualcóyotl se yergue con la dignidad infinita de su voluntad al lado de la gente que fundó este municipio. Es un ejemplo vivo de la tenacidad fundacional, es un ejemplo exacto de carácter del ser humano capaz de afrontar toda adversidad, todo obstáculo. Hoy es el día de la militancia priista cuya voluntad ha sido cruelmente traicionada, de la militancia que ha practicado lealtad a toda prueba y que hoy se ve humillada y vilipendiada. Amigos y amigas, todos, la militancia priista de Nezahualcóyotl no merece la infamia de quienes han hecho del gobierno una empresa particular. El gobierno no es un juguete al servicio de quienes pretenden manipular la voluntad popular. El gobierno no es un juguete que se le entrega a quien se porta mal, a alguien por sus caprichos considera que la administración municipal le pertenece. La administración municipal merece estar en manos de los mejores, de los más responsables, de los más preparados, de los mejores hombres, de las mejores mujeres. Por eso hoy manifiesto no al servilismo, no al nepotismo, no al negocio que lucra con el presupuesto de nuestro municipio, no a las imposiciones de candidatos. Basta del desprecio que le hacen mal al militante, del desprecio que viven los ciudadanos de este mi municipio, de esta tierra de todos nosotros, de hombres y mujeres trabajadoras. Basta de la indiferencia y la apatía de quienes como gobernantes están reprobados como administradores y hoy pretenden repetir en un cargo de elección popular. Basta de que monopolicen los puestos de elección popular. Basta de raterismos electorales. Basta de pensar que el pueblo no piensa, que la militancia es un muñeco. No, compañeros, el militante es una persona doctorada en pruebas maratónicas de organización electoral. El militante es el mejor gestor. Y hay razones, en la Biblia lo señala, cuando dice, cuando Dios quiere perder a los perversos, los vuelve ciegos. Eso le ha pasado a algunos políticos que no ven, y lo peor, no ven a sus militantes, y lo más vergonzoso, amigas y amigos, no los escuchan, provocando con ellos malas decisiones. Algunos políticos en Nezahualcóyotl padecen el mal de la victoria, pretendiendo vivir del trabajo de todos nosotros, del trabajo partidista ajeno, no escuchando a las bases seccionales, saqueando la fe del ciudadano de a pie y se olvida de los propios electores y solo en épocas de campaña regresan a tocar sus puertas, utilizando así a la gente. Este no es el principio fundacional de nuestro partido. Nuestra historia nos habla de Zapata, de Villa, de Ricardo, de los hermanos Flores Magón, revolucionarios de verdad. Justicia social, fuente de inspiración, que es un evangelio libertario, que hoy se atreven a escupirlo y pisotearlo. Por eso hoy vengo a expresar el repudio
a esos políticos de mesa que se olvidaron de la gente, que han jugado con la convicción de las bases, con la convicción que finalmente están aquí entre todos ustedes. ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! ¡Micrófono! ¡El micrófono!